La Revolución Francesa es uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, donde este suceso ocurrió en 1789, por aquella época en Francia, donde gobernaba Luis XVI, tenía consigo una monarquía absoluta, se concentraba todo el poder en él. Mientras tanto, la burguesía, el pueblo, la gente normal, los campesinos, ellos tenían que pagar impuestos y ya vivía la gran mayoría en la miseria. Y ellos ya están hartos de esta situación. Mientras tanto, las clases sociales más desfavorecidas formaron una asamblea nacional y se comprometieran a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y los deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. Y es así que a partir de este momento ocurrió violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, se realizó un asalto y es ahí donde ocurrió el símbolo de la revolución y las revueltas, y así se rebelaran los campesinos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: una la libertad, la igualdad y otra la fraternidad. Todo esto finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Después de la Primera República, que cayó gracias al golpe de Estado que realizó Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia en el siglo XIX radicaba entre imperio, república y monarquía constitucional. Podemos decir que esta revolución fue la que marcó un final definitivo para el feudalismo y el absolutismo. También que eh, se generó a raíz de esto un nuevo régimen donde la burguesía estaba a cargo y a veces estaba apoyada por masas populares, y también se definió como el poder político dominante. Podemos decir entonces que la Revolución Francesa influyó en nuestro país como un movimiento emancipatorio para toda la América colonial española, el cual incluía a nuestro país y a otros también. Esto también quiere decir que fue la gota que derramó el vaso. Esta frase nos hace referencia a que esta revolución permitió que se origine procesos independentistas en toda Latinoamérica, y que hoy en día podamos tener el gobierno que tengamos ahora o por el cual estemos regidos en nuestro país. Americano. Después de la Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña, después de ser la gran vencedora, obtuvo grandes territorios en Asia, América y África, aunque la guerra dejó al gobierno británico al borde de la bancarrota con una deuda de 130 millones de libras, mientras la administración de las nuevas posesiones obtenidas multiplicaría los gastos por 5, basándose de 70.000 a 350.000 libras anuales. Y claro, es así como el primer ministro, Josh Grammy, se le ocurrió un plan de ajuste. Obviamente no aplicaría en Gran Bretaña, sino en sus colonias americanas. Para ello propuso que el gobierno se fortaleciera el gobierno político y económico en sus momentos imperiales. Renville no pensaba que iba a contribuir con las colonias con sus intereses, pero sí pensaba que una gran parte eran pagados por los americanos. Es así como el gobierno inglés intentó disfrazar con la ley de ingresos de 1964, con la ley de azúcar, que reducía al arancel a la importación extranjera, mientras daba nuevos productos como vino, seda, café, limón y vinos extranjeros. Además, se empleaba en la lista de mercancías enumeradas aquellas que solamente se podrían exportar en tierra. Es así como Londres se convertía en intermediaria de los productos norteamericanos y quedándose con muchas ganancias. Eso sí, tuvo un sentimiento antibritánico y la obligación de mantener a expensas de los colonos o a los
ejército de 10.000 hombres. La ley de timbre fue aprobada en 1765. El impuesto consistía en un sello que debía imprimirse en testamentos, licencias y pólizas de seguro, etc., sin el cual todo documento carecía de validez legal. Recayó también sobre periódicos, volantes, hasta naipes. La ley del timbre, lejos de contribuir a la corona, significó el comienzo de la unificación de unas colonias que se habían creado y prosperado. Los representantes de 9 de las 13 colonias se reunieron en octubre de 1765 y lograron que la medida fuera derrotada, pero más tarde el conflicto volvió a surgir en 1773, cuando el Parlamento aprobó la ley del té y otorgaba a la Compañía Británica de las Indias Orientales el monopolio de las ventas de este producto en las colonias, desplazando así a los comerciantes locales. Las protestas no tardaron en llegar en Boston cuando el gobernador intentó forzar el desembarque, tomó los barcos y los arrojó la mercancía por la borda. Gran Bretaña vio este episodio, que pasó a la historia como el Boston Tea Party, un desafío inadmisible para el orgullo y espíritu imperial. Decidieron dar un castigo ejemplar y aislar a las colonias rebeldes. Las colonias que establecieron el boicot de los productos ingleses crearon un ejército continental al mando de George Washington para enfrentar a las tropas del rey. Inglaterra envió a mercenarios alemanes, además de las fuerzas regulares, para combatir a los sublevados, aumentando el resentimiento de los colonos y los filósofos ilustradores de la Ilustración, especialmente a Rousseau y Montesquieu. Impregnaron tanto la propagación rebelde como la Declaración de la Independencia y la Constitución en un documento fundamental de la nación. Tanto así que a principios de 1776, Thomas Paine publicó un panfleto titulado como Sentido Común, que sostenía que un hombre honrado valía por todos los rufianes coronados que hayan vivido. Voy a explicar un poco sobre la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa es el periodo de la historia del Reino de Inglaterra, que abarca desde 1642 hasta 1688, pasando por la República Británica y el Protectorado Inglés, que es Oliver Cromwell. La Revolución Inglesa fue una etapa muy dura en la historia de Inglaterra, que se caracterizó por los constantes enfrentamientos entre los miembros del Parlamento encabezados por Oliver Cromwell y la monarquía inglesa, representada por el rey Carlos I. En la actualidad, aquí en Bolivia, se puede decir que sí tiene que algo similar que está pasando con lo que es la Revolución Inglesa, ya que en la Revolución Inglesa había muchos enfrentamientos, y es más o menos que en Bolivia ha pasado como en la Guerra del Gas. Ha habido un enfrentamiento entre sí. En Bolivia hubo muchos enfrentamientos entre sí mismo. Es algo similar con lo que es la Revolución Inglesa. La revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que inició en el siglo XVIII en Inglaterra, que después se va a extender por Europa y por América. Esta revolución tuvo aproximadamente su origen en el año 1760 y concluyó en la década de 1840. En la revolución industrial, la humanidad más que todo se basaba en la agricultura, la ganadería y la producción artesanal, pero después de varios inventos se va a ir a la producción industrial y a la mecanización. Entre los inventos más importantes de la revolución industrial tenemos la máquina de hilar, la máquina de vapor, el barco de vapor, el ferrocarril, la bicicleta, la máquina de escribir. Estos inventos han facilitado más que todo a la humanidad, a la sociedad, porque tenían menos trabajo. Y hoy en la actualidad
los países son mayormente industrializados, ya que desde la Revolución Industrial ha habido varios cambios que ha facilitado a la humanidad. La mejora en la industria nos ayudó con el crecimiento demográfico, gracias al incremento de la industria alimenticia y nuevas políticas de higiene. En la actualidad, la rapidez con la que crece nuestra población nos causó un verdadero problema, ya que nos afecta a cada uno de nosotros. A partir de la Revolución Industrial se desarrolló un sistema económico, el cual fue el capitalismo. Hasta nuestros días el capitalismo es un modo de producción debido a la industrialización. En la actualidad el capitalismo dio paso al consumismo, que es un fenómeno actual causada por la producción en serie y masiva de la revolución industrial. Esto ocasionó efectos positivos y negativos. Entre los positivos podemos decir invención de nuevas máquinas, la mecanización, innovación de grandes fábricas, mejores empleos, mejores salarios, mejores servicios médicos sin la conciencia política. Y entre los negativos podemos decir la invención de nuevas máquinas y a su aplicación la fuerza física de los trabajos disminuyó en las grandes fábricas. Después seguían los vehículos que causaban una variedad de contaminación atmosférica. Las personas emigraron a zonas urbanas de las zonas rurales. Esto afectó al sector agrícola en la etapa inicial.